No, eso es viejo. ¿Ya? Sana Ok. muy O bien. sea, San Viejo, sí. Eso ya es viejo. Ay, yo lo usé en tier Listo. por primera vez. Buenas tardes, Buenas, buenos días, buenas. buenas Buenas, noches. buenas. Hola. ¿Cómo están Esa gente linda, hermosa. la existencia de hoy? Porque no sé si Súper. decirles día, tarde o noche. Como pueden ver, Aquí tenemos quiera que estés. nuevamente invitados muy invitados. importantes y especiales para nosotros, Claro. como lo Gracias. son nuestro queridísimo Roy. Un aplauso para Roy, sí. Un aplauso de mudo. Bla, Roster. bla, Un bla, aplauso bla, de bla, mudo. bla. Bienvenido nuevamente, Roy. Y Gracias. tenemos a Dylan por ahí, el Dylan, Ah, el Dylan ya chino. los invitado. Dylan ya ya- yo estaba ya. Lo que pasa es que yo estoy cuando tú no vienes. Pues. Y baila. Sí, no podemos estar juntos en la misma habitación. No sé qué hacemos aquí, de verdad. Pero, bienvenidos una vez Entonces. más. Espero que hayan tenido una linda y hermosa semana. Así es. Así Una que super semana. hoy vamos a hablar de un tema bien chévere. Vamos a hablar de las diferentes importante. generaciones. Si eres generación A, B, C, D, LGBT, Sí. generación millennial, Ay. boomer, ¿Qué es eso? LGBT, no. X, Y, Z. Sí. Lo vamos a descubrir y vamos a entender O qué cristal. representa cada uno, ¿no? Cristal. Pero Sí. es loco. A la generación Z le dicen cristal, ¿no? Más o menos. O sea, Creo No, que es eso la que le sigue. depende. Es Sí, la le que dicen, sigue. le dicen No, creo- pero eso lo modificaron Es la que le también. sigue. Porque es la gente que nació a partir del 2011 en adelante. bueno. Ah, ok. Entonces eso lo vamos a verificar en un Rayos. rato después de la intro. Vamos. Volvemos de la intro, sí señor. Bueno, Ay, Dios mío, generaciones gracias. X, Y, Z. Yo Todo el abecedario. siempre A veces. me confundía qué D, generación F, era G. yo. Porque yo estoy como a 3 años de ser millennial. O sea, Millennial. los millennials llegaron hasta el 94. Y yo nací en el 98. O sea, a 4 años de ser millennial. Oye. Cerquita. Todavía estás a Entonces, puntico. porque la verdad me avergonzaba ser generación Z. Por lo desastrosa que es la generación Z. Pero caíste. Pero es peor. No, pa' ver. Sí, sí, generación. Sí. Eres Z, somos eres Z, Z. Eres Z. Y los que son de 2009 para adelante. Son Esa es la generación de cristal. No vale, ¿en serio? Sí. Sí, Generación de cristal. sí. Bueno, entonces, Que no hay presentes aquí. ¿qué generaciones somos nosotros aquí? Puro generación Z y un generación silenciosa. No. X. Pero para. X. Yo soy un X. Yo Pensé creo que era generación pero yo- silenciosa pero del 28 Yo creo al que para 48. confirmar sería bueno decir Pero- nuestras edades, ¿no? Al ¿Tú menos en el qué año que año nacimos. naciste? Yo nací en el año 2004. Es decir, que soy Cuatro. generación Tremendo bebé. Z. Rayos. 2004. Estuviste a 5 años de ser la generación de cristal. Sí, pero 5 años. Oh, pero me salvé, ¿viste? 5 años. Por 5 años. Me Yo salvé. también soy No, mentira. Z. Cristal es 2011, ¿no? 7 años. Sí, pero estuviste a punto. No, es 7 años, a punto. Sí, después Ah, del bueno, 2009 ya, 17. para adelante. 7 años a Estuviste a punto. punto, eres millennial, casi eres generación de cristal. ¿Qué años es tu, Babi? Yo nací en el 2000, tengo 24 años. 24. 2000. Lo que me gusta de haber nacido en el 2000 Es muy fácil que saber tu edad. siempre va a ser, sí, y es como que yo sé que de aquí al 2070 yo sé que ya tengo. El Alzheimer nunca te va a afectar. Al Por lo menos, menos al tu menos edad en no. la edad Pues va no. para la edad. Al menos en la edad no me va a afectar. Sí, sí, Y sí. en eso el es nombre algo de Jesús bueno. para otra cosa tampoco. Exacto, por Vale. supuesto. No, amén, amén, Claro que no, amén. claro que no. No. Yo también soy generación Z, nací en el 98. Wow. Tengo 25 años por ahora. Me siento excluido. Y luego tenemos a No. Roy, que tengo Discriminado. entendido que es ¿Generación? generación silenciosa. No, soy Entre el X. 28 y el 48. ¿En dónde? ¿No? En Mentira, Roy. 1800 qué? 81. 800. 1980. O Ah, sea, no, que ese- Wow, estuviste a Soy punto de X. ser millennial, Roy. Sí, estoy en el Tú borde. sí estuviste a punto. Soy Sí, X. por un año. Casi millennial. ¡Wow! Ah, tú eres generación X. Sí. Qué bueno, qué Casi bueno, Roy. millennial, sí. ¿Y qué se siente ser una Wow. generación así? En este momento Una muy raro. generación X. En este momento muy raro. En este preciso momento. Incómodo, raro. Incómodo. Ajá. Eres el único generación X aquí. Pero en esta mesa sí, wow. Todos ustedes son de la misma, ¿no? Sí. 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 Tú también, Kevin, eres generación Z. No, él es, Productions. él es de No. 70, yo creo. No, tú naciste en el 70 90 y qué, 90 y qué, Kevin, 90 y qué. Eres generación Z igual, papá. Oye, aquí faltaron fueron los millennials. No, él es, Aquí faltó fue millennial. él es generación. Sí, faltó un millennial. mm, ¿Quién sería Claro, millennial? Z. Sí, ¿Quién, Z. quién del podcast sería millennial? Millennial, no Creo que, tenemos creo que ningún ninguno, millennial. ¿verdad? Creo que ninguno. de No tenemos nacido ningún en millennial. Creo que Pero bueno, ninguno. cada generación tiene Ninguno. su característica y a mí me Ay, gustaría muy efect- que nosotros podamos definir lo que representa o algo que nosotros podamos decir que caracteriza a cada generación. Oh, wow. Entonces, Roy, como no es porque tú seas viejo, pero tú estuviste más cerca de la generación Silent.
O sea, de la gente del 28 al Exacto. 48, por ejemplo. No, eso es Mi mucho más abuela atrás. era de esa generación, mi abuela. Mi abuela también. Ajá, te iba a Mi decir. abuela también Mi fue. abuela también. Mi abuela Faltaba era y de mi esa abuelo. generación. Sí. Entonces, Los dos. algo que yo recuerdo que caracterice a esa generación ¿Te acuerdas? ¿Tú estabas ahí? que vi a mi abuela. O sea, algo que Ah. caracterice o a mi abuelo, o sea, a Ya, esa ya, gente. ya entendí ya. Wow, ¿qué puede caracterizar a esa generación? Yo creo que esa gente también, como no había tanta información así tan a la mano, yo creo que veían mucho de refranes. Esa generación tenía Era como- un poco de muchacho. También. Puro También, hijo, mano. es Eso cierto. era lanzado La hijo generación como... sí, mi bisabuela tuvo como, no sé, como 13 hijos, ya ni está para la Rayos. cuenta. Pero que o sea, Y esa gente, ella misma se iba al baño y se asistía a su parto. Iba a otra partera y le ayudaba y ya. Bueno, papá, La tenía gente- que salir de Y eso mi rápido para bisabuelo, tener se, otro. mi bisabuelo se enteraba de que había nacido el muchacho al siguiente día cuando se despertaba casi con el bebé al lado. wow. No, y En era ese momento la era e- así. No, y la época, la gente nacía en las casas. Exacto. era la época en la que Estaban la las gente nacía en las parteras. Ibas a tu casa y nacías en exacto. tu casa. Y también había muchas muertes ¿sí? también. Porque a falta de información y me tantas imagino. cosas, me imagino que hoy en día para que un bebé muera, wow, o sea, de verdad que es un poquito más complicado que en ese momento. Gracias a Por Dios. falta de cosas, de tecnología y todas esas Lo cosas. que pasa es que no había más nada que hacer, o sea. Sí. No Y había, aún Baby así- boomers. no había más nada que hacer. Hacía ni- Los baby, ya hablamos de los viejitos que ya la gran mayoría de esa generación Ya está yéndose a se está punto de yendo. irse Ujú. con el Señor. Algunos. Amén. No, todos, Los vale. baby boomers. Exacto. Por eso, cierta parte de esa generación. Yo creo que Tus le abuelos queda. no Yo son creo de esa que generación. no, de esa generación son los bisabuelos. Mi abuelo como tal es de los baby Es boomers. boomers. Yo no, O sea- no La recuerdo más qué año cercana. nació mi abuelo. Ahora, mi Mi abuelo, abuelo, me sé su edad, mi abuelo tiene 70 y... No, tiene menos, no me acuerdo la edad. Tiene creo que 76. Todos mis abuelos fueron generación silent, ninguno fue baby boomer. ¿En serio? Yo- Mi- no, mis yo padres son boomers. No, yo creo que los míos eran mis boomers. abuelos No he son sacado cuenta, boomers. pero creo que serían boomers. Creo, no estoy seguro. Mis papás, sí. Mi papá es boomer. Mi papá nada más. Tu papá es Leoncio. Mi ¿Verdad? mamá es generación X. Saludos. No, mis bisabuelos son silent y mis abuelos son baby boomers. Demasiadas generaciones. Entonces, Dios mío. nosotros nos ponemos a dividir, ¿no? Que la generación silent, que los baby boomers, por ejemplo, algo que puede caracterizar a los baby boomers es que... ¿Qué puede caracterizar a un baby boomer? ¿Qué caracteriza a tus padres que te diferencie, que los diferencie de tu generación? Que tuvieron casa temprano. Qué Uy, sí. Está fuerte. Fueron muchachos de 20 y ya tenían su casa. Es verdad. Wow, de verdad. Mano, Es yo verdad, es cumplo verdad. 20 en una semana. Y estás ahorrando para comprar un pasaje para Ohio. ¿Qué te pasa, vale? No, así, que falta de No, respeto, no. vale. Falta de No, esa es respeto. una marca, o sea, fue una generación de posguerra y era gente que, como había menos gente, estábamos pasando la guerra, habían pocas cosas, era Sí. el momento de crear, de innovar y de, bueno, Eso sí, todo era más barato. producir. Y Todo es más No, caro y ahora. la vida era ¿verdad? más- Yo creo que era el momento de hacer como cimientos a lo que hoy es en día, porque habían terrenos disponibles, cosas disponibles, que era como Sí, visionar a lo también. que es hoy en día. Por eso es que hay mucha gente, muchos baby boomers, que se les hizo más sencillo emprender también en ese momento, porque no había competencia. Y en ese momento no Yo era creo, tanta. yo creo que mi abuelo Sí. es baby boomer y yo me acuerdo que él me contó que su primer hijo, él lo tuvo con, creo que, no, mentira, él se casó, si no me equivoco, con 14 años. Sí, se casaban Se temprano. casó con Wow. 14. Todavía se ven Y como con tuvo- esa misma cultura Exacto, de los y años. habrá tenido, ¿Qué es eso, pa? habrá tenido el primer hijo a los 16. El primer hijo a los 16. Imagínate ser padre a los 16. Nah, Ahorita es una locura, o sea, Sí. A esa Bueno, edad todavía necesitas hay padre. casos aún. Es verdad, hay pero te casos digo, aún, pero, es la muy mentalidad, loco. pero la mentalidad es diferente, porque vieron cosas tan fuertes que yo creo que también los hicieron madurar muy temprano también. O sea, yo creo que vivieron todo demasiado rápido, porque también les tocó trabajar desde pequeños, y se dan la Sí. responsabilidad de querer trabajar para un Sí, hogar, sí, sí, porque sí. no tenían un hijo, pero ayudaban a su mamá porque no tenían a más nadie. Entonces, eso fue como que quizás aceleró muchos procesos o etapas de su vida. Y precisamente por eso también hay un ámbito negativo de esa generación, que obviamente esa generación ve a nuestra generación y todo lo que ven es malo. O sea, todo lo que esta generación representa es algo malo. Es negativo. Pero cuando Bueno. tú ves los registros, es una generación que el índice de divorcio ha sido altísimo. Altísimo. no los boomers, En la que le los, siguió. en los millennials. No, Millennial y, en los y X. algunos, Los algunos X. X. Los Los X. X. Los X. Más que Más todo que X. todos los Más que X. todos X. Es que Los realmente los X, por ejemplo, mi papá es generación X, mi mamá también.
Y la Y yo. gente... Entonces, Mi ¿qué mamá, pasa? mi mamá también No, es ¿tú X. sabes qué pasa? Que nuestros padres venían de una generación boomer donde obviamente se esforzaban por las cosas, era una cultura diferente, vivían etapas muy aceleradas, que cuando ellos llegan y se dan cuenta que ya las cosas han cambiado, que tienen sus hijos, es como que son los que dicen, la generación X es la que dice, yo a tu edad hacía esto. Sí, Yo a tu literal. edad, entonces la generación X es la Literalmente. que más Es así. compara, porque si ves está como en el medio de los boomers, ¿verdad? Que ya venían como esa cultura silent y también ya de los millennials. Entonces están como en el medio, entonces hay como un choque de generación, porque ellos vieron sí. la pasada y están viendo la actual, o sea, la que tuvo más, Claro. como Y uno no vio la pasada. Exactamente, en cambio la Yen miró a los silent, un ejemplo. La Y, los millennials. Los millennials son bien curiosos, ¿no? Porque Chama, crecieron en esos 2000. yo veo a los millennials y no sé por Sí. qué los... ¿Cómo se llama? Se me fue la palabra. O sea, como que los veo, los asocio Ajá. con el rock. No sé por qué. Puro Sí. rock, pura Rock, gente eran temporadas gótica, así. emo, Así, le de gustaba gótico, RBD. sí. Eso es más Ay. de los X, porque los X, nuestra adolescencia o adulto joven, empezó lo que es el pop, que no existía. O sea, lo que se Ujú. conoce como la música pop, nació por allí. El grunge, por el lado del rock fuerte, nació por ahí, por esa etapa de los adolescentes adultos, Sí, Ajá. exacto. de los X. Entonces, eso De los nació allí. Algo que ustedes quizás en su generación ya tampoco existe o no tiene la fuerza que tenía antes, algo llamado MTV. En TV, Ah. claro, no, sí, Eso, sí, vimos en Cuando claro, nació vale. MTV, yo Los estaba canales. adolescente. ¿De verdad? Cuando nació MTV, Ese es el canal de televisión. Cuando nació. el primer video de MTV Ajá. lo vi yo. ¿Verdad? Sí, fue Wow. un video de Michael Jackson. Wow, mi papá Sí. también en esa época. Es cuando nació MTV, es cuando pasamos de lo analógico a digital en la generación X. Ah, la primera vez que existió como el primer teléfono. Y el Internet, como se conoce hoy, nació a finales de los... Claro, de los X. están las computadoras esas que eran larguísimas con Sí, los televisores de también. tubo de rayos catódicos se le llama. Wow. Perro. ¡Wow! ¿Verdad? ¡Qué tremendo! Wow. Eso ya no existe. ¿Y, olvídalo. y tú Estamos ves aprendiendo. películas en blanco y negro? No, ya yo veía con color. Ah, o sea que la generación, ¿cuál fue la que vio en blanco y negro nada Sería más? la De ahí para boomer. atrás. Los boomers serían. Los boomers, Los boomers. blanco y Bueno, negro. El Negro, color sí, nació bueno. por el 70, creo, una cosa así. Pasaron los millennials y llegamos a nuestra generación. Ustedes. Una generación Wow. una generación difícil, Roy, ¿ah? Es difícil hablar con personas de esta generación, Roy, ¿no? O sea, Bueno, no, ustedes son todavía más cool. Pero con los de cristal, que en este caso son mis hijos, wow. Es sí, diferente. qué difícil Bueno, de pero vamos por Es parte, ¿no? diferente. Vamos por parte, ¿no? Ustedes. Primero las series. Sí. ¿Qué nos caracteriza como generación? Vamos a ir, somos los tres de la misma, vamos a ir uno por uno. Vamos a ir uno por uno. Primero tú, Juan. ¿Qué nos caracteriza como generación? Esta generación no se toma nada en serio, loco. Para mí no se toma nada en serio. Y vive la vida ignorando. Para mí. Mm. Ignorando cosas que son realmente importantes. Pero para que no les duela la cabeza, para no preocuparse por eso, lo ignoran. Le preguntas a gente, ¿qué piensas hacer con tu vida? No sé. Sí. Sí. Es esa Cierto. generación que no tiene planes para futuro y tampoco le importa. O sea, es como que no le importa Sí. nada. Yo creo que también esa gente que, o sea, somos como que perdemos mucho el tiempo, yo digo también. Los, Sí, los ahí. Zetas, ¿no? Procrastinación. Sí, lo Sí, sé. Los Gen sí. Z, los Sí. Gen Z, ok. Sí, creo que postergamos muchas cosas también, como que mañana lo hago, esto lo hago, porque lo está en general, pues. Entonces es como que llega un punto en que ya como que llegas a una edad y dices, bueno, pero ¿qué he hecho? Entonces es ese tipo de generación que quizás sube un video reflexivo pensando y bueno, pero aprovechen el tiempo, hagan lo que ustedes quieran hacer, no sé qué. Está como en ese intermedio, como que pierdo el tiempo, luego caigo en cuenta, pero tampoco hago nada. O sea, es como Sí, que en pasa. general, pues. Sí, pasa. Hay una palabra para eso, procrastinar. Procrastinación. Sí, Exacto. Somos la literalmente eso. generación procrastinadora. Sí, es verdad. Sí. Bueno, yo pienso que nuestra generación tiene algo muy irónico, que siento que es la generación que tiene más potencial para hacer cosas más grandes Es verdad. por todo lo actual que pueda haber, la tecnología, los avances, bueno, en todo, ¿no? En las redes, todo, que se puede usar para algo bueno, que hay gente que sí lo usa para algo bueno, pero al mismo tiempo eso puede hacer que también deje de hacer las cosas que capaz generaciones de antes hacían a más temprana edad. Sí. Oh. Entonces es algo irónico porque tenemos el potencial para hacer más, pero capaz a veces se parece que hacemos menos, Ujú. teniendo aún más recursos. Es Y es verdad. algo Sí. irónico porque por lógica deberíamos hacer más teniendo más, pero a veces hacemos menos teniendo más que Ujú. antes. Y los que tenían menos hacían más que nosotros. Sí, creo que también es Muy una grande. generación bastante como desinformada de muchas cosas.
Teniendo la posibilidad de informarse, porque la generación anterior estaba más Exacto, exactamente. Sí. Pasaba algo y te enterabas al año. Sí, incluso el índice de ¿cómo se llama? Coeficiente intelectual. Yo leí hace poco que una persona que nace este año, 100 años atrás sería considerada un genio. 100 años atrás. Porque obviamente el coeficiente intelectual va evolucionando, avanzando, por diferentes cosas que, bueno, es un poco debatible el tema, ¿no? Pero increíble que una persona de ahorita, hace 100 años, podría ser considerada un genio. Sí, tú sabes que yo trabajo con una señora que si la catalogamos, sería como generación X. Y yo siempre vivo mucho esa comparación de generación. Pero también yo digo, porque yo trabajo en una clínica, a veces van personas para allá, pacientes nuevos, y son chamos de mi edad, tipo 24 años, 25, 26. Y mira, es una cosa que ellos van a añadir como un chart donde tienes que poner tu nombre, tu dirección. O sea, no saben cómo hacerlo. Preguntan cosas tan lógicas que de verdad yo digo, es verdad. O sea, ella dice, esta generación, no puedo. Y llegan como perdidos. Loco, yo he visto unos videos. Llegan como perdidos. He visto unos videos en de Instagram verdad. de un tipo en Dios España mío. que hace preguntas. El último que vi fue que hacía, si tú te llamas Paola y ella se llama Paola, ¿ella es tú? Paola. Pues si ella se llama igual que yo igual que ella, pues nos llamamos por nuestros nombres, decía. Dios mío, pero ¿cómo se llama el término? No sé, Paola. No, mano, no saben nada, loco. Les preguntas cualquier cosa, pero súper básica. Sí. Y lo único que saben es cómo hacer un bendito TikTok. Por eso es que a mí me da pena ser de la generación Z, loco. Me da vergüenza. E incluso justamente eso de las redes es algo muy loco porque si uno se pone a ver videos virales en las redes sociales, a veces lo que parece... Más tonto. Exacto, eso mismo. Lo más tonto, lo más... Viral. Que es algo tan sin sentido, algo que es como que hombres golpean una mesa por 2 horas. No golpeas la mesa. Pues disculpa. Sí. Es algo muy... Es algo que se hace muy viral y algo que sí debería ser viral no lo ve nadie. ¿Sabes qué es algo también preocupante? O sea, los hijos también de esta generación, los de nuestra generación. Porque ¿qué pasa? Yo también he visto demasiadas cosas. Por ejemplo, la gente de la farándula que quizá tienen su vida más pública que otra gente común del día a día. Por ejemplo, chamitos que se casan. Hace poco, unos cantantes como que se divorciaron, tienen mi edad, básicamente, y ya el tipo andaba como con otra mujer y ellos tienen 2 niños pequeños. Y todo fue como que todo es un drama, todo es para ganar seguidores, y son cosas que hacen públicas que sus hijos van a ver a futuro también. Porque quizás hoy están chiquitos y no tienen un teléfono para ver sus vidas. Pero están dejando plasmada su vida en redes sociales. Sí. Una vida que es una vida súper promiscua, que no lleva un sentido, que es como que me gustó me gustó el otro. Y es así, es como que, no, porque la vida nos va llevando, o sea, como la vida vaya viendo, o sea, ¿cómo es que? Como vaya viendo, vamos viendo. Y el punto es que, yo digo, esos niños ya tienen padres divorciados, ¿verdad? Entonces ya por ahí ya su crianza va a ser diferente. Eso es otra cosa de esta generación. No quiere ni le importa la familia. Exactamente. Nadie se quiere casar. Y los que se casan... Sí, los poquitos que se casan, que bueno. Y eso es muy preocupante. Pero obviamente viendo el lado negativo, ¿no? Porque el lado positivo, obviamente hay muchas ventajas para poder crecer. Díganme cuál. Para poder, mentira, sí. Para poder avanzar, porque tampoco queremos ser negativos. Pero queremos que ustedes puedan ver, queremos que puedan ver las diferencias. Porque... Sí, y también obvio no generalizar, ¿no? Porque por más de que tú seas de una generación, no significa que vas a ser exclusivamente como esa generación en general era. A lo mejor tú puedes ser diferente. Eso también dejarlo claro, ¿no? Que no estamos generalizando a todas las personas que nacieron entre ciertos años. Exacto. Porque pero hay sus diferencias. Comunes que y también cómo ha evolucionado, entonces, ya que hemos descrito todas estas generaciones, ¿cómo ha evolucionado la creencia en Dios? Porque estamos diciendo, bueno, no creen en la familia, esta generación sí creía, esta generación era así. La creencia en Dios. En cuanto a tu generación en comparación con la nuestra, Roy, ¿cómo habrá cambiado? Mira, yo creo que la principal ahora, ojo, nos estamos saltando una generación entre mi persona y ustedes. Claro, faltan los millennials. Ahí falta un pedacito extraño. Ahí falta un pedacito. Pero en realidad lo que veo diferente es que para mí la fe, o sea, yo creí en el Señor sobre los 23 años, 22 años. Entonces siempre hubo como esa relación
latinoamericana con la iglesia evangélica. Ujú. Y bueno, para mí, honestamente, yo le oía a los evangelios, era porque, o a la palabra del Señor, porque todas las personas cristianas practicantes que conocía, todas eran malos estudiantes, estuvieron años, décadas en la universidad, en el liceo, no se graduaban nunca, todos eran extremadamente pobres, o sea, yo decía, ¿qué tiene sentido esto? O sea, y ya, de verdad, yo siempre le oía. Pero una frase de mis padres es que a todo cochino le llega su sábado. En su momento llegó la dificultad y es cuando uno mira, se da cuenta que la fe es mucho más amplia. Quizás eso fue el pedacito que yo vi y generalicé que no todos los evangélicos son vagos o pobres porque fue lo que yo vi. Claro. Y resulta que cuando me toca creer a mí, me doy cuenta que en ese grupo o en esa iglesia habían personas profesionales, Claro, empresarios, estás en un lado gente solamente. con necesidades también, por supuesto, pero mucho más amplio. Yo decía, ok, o sea, es normal, es como que hay de todo. Claro. Ujú. Y bueno, hay personas que se destacan, otras que pues tienen que trabajar en su proceso, su carácter. Y wow, eso fue como el choque o el cambio. Ahora yo veo a los muchachos, o los más muchachos que uno, y los veo como que dos polos. Hay unos que los he visto que han estado, creo que aquí hay varios, que han crecido en la iglesia Ujú. por sus papás. Como yo. Y se levantaron en la iglesia y Todo. desde cero en la Sí. iglesia y aún están aquí en la iglesia. Sí. Entonces yo creo que el desafío o la mayor diferencia es que uno después de darse unos cuantos golpes y entender cómo es la vida, uno se da cuenta que está el Señor y viene a Él. A ustedes les va a tocar con el Señor darse los golpes. Pasa que Ya se los han dado, estoy yo seguro. noto que nuestra generación, o sea, en comparación, o sea, por ejemplo, la generación Z en comparación a la generación X, obviamente saltándonos los millennials, es una generación que nació, creció y sigue viviendo en la comodidad. Sí. O sea, el mundo de hoy es un mundo fácil al cual adaptarte. O sea, es Ujú. un mundo Y hay muchas en donde distracciones. todo lo que quieres lo tienes rápido, Sí. te quieres distraer, Es el- lo tienes No tiene- Yo creo que es la rápido. generación del no hay ya, que- yo Es creo. un mundo en Esforzarse, donde esforzarse mucho por conseguir. si estás en una buena familia, probablemente todavía tengas 18 años y estés estudiando y no te toque trabajar, no te toque hacer esto, no te toque... Y es un Ujú. mundo en donde tienes tu comodidad, o sea, la comodidad la tienes aquí. Fácil puedes conseguir estar cómodo y no seguir avanzando, no tener que retarte, no tener que incomodarte. Sí. Y entonces la generación de ustedes están las personas que empezaron a trabajar desde los 14 años, desde los Sí. 15 años. Y eso también 16 afecta el años. intelecto también, Entonces, el razonamiento. esta generación es una generación muy inteligente y también viene a lo creyente. Es una generación tan inteligente que sobreestima su inteligencia y la da por sentado. Sí. Y no la Y no explota. hacen nada con eso. Sí, y Porque creen que esa inteligencia, y disculpa, Vic, creen que esa inteligencia es suficiente para conseguir lo que ellos creen que van a conseguir, pero no se esfuerzan nada o no nos hemos esforzado muchas veces, porque somos parte de esa generación, porque creemos que somos inteligentes. Y lo mismo pasa con la creencia en Dios. Tu generación y nuestra generación dice que tu generación creía más en Dios porque era más ignorante, para que veas cómo es la cosa, ¿no? Eran más ignorantes, no sabían esto, no, la ciencia no estaba, que yo no sé qué. Y en realidad, ponte a ver qué ha conseguido una generación con respecto a esta. ¿Qué ha conseguido la generación Z? Depende de nosotros que consiga claro, lo algo. que vayamos a hacer. Pero ¿qué ha conseguido hasta hoy la generación Z? Ganar dinero haciendo TikToks y videos en Instagram, montando cosas, bailando y haciendo bromas raras. Es que eso es. O sea, es una generación que a donde volteo están así como unos zombies metidos, Viendo teniendo las redes tanto sociales. potencial. Exacto, potencial. Tanto potencial. Es que obviamente el tema del cerebro y todo esto son cosas, o sea, son músculos que hay que ejercitar también. O sea, si tú no ejercitas el cerebro a pensar, a retarte, va a llegar a un punto que eso se va a atrofiar también. Eso es la lógica que yo también le consigo a la gente que va a la clínica que va como perdida. Es porque, ¿qué hacen en el día? O sea, solamente trabajar y están pegados al teléfono, no lees nada, no investigas nada. Y también pasa mucho en estos países que son desarrollados en el sentido de que la gente inmigrante llega por a trabajar nada más. Sí. Entonces también llega un punto que como que se estanca en una rutina que atrofia también muchas cosas, o sea, su Ujú. capacidad de raciocinio, porque son cosas que
que están, obviamente, que se pueden comprobar, porque el cerebro hay muchas cosas que se pueden certificar. Mi punto es que yo le consigo que, a ver, tanta tecnología, todo está a la mano, tanto cosas buenas como cosas malas, tanto información verdadera como información falsa. Ahora sí. Hoy en día, nuestra generación cree más en un TikTok de algo que vieron una noticia que certificar que realmente es algo real. Entonces, ¿qué hacemos? No, yo vi un TikTok que decía que comer zanahoria es malo. Y de una vez lo agarramos como que si fuera algo real y lo dueñamos en nuestras vidas. Entonces vivimos así. Cualquier corriente que nos quiera llevar, nos lleva porque creemos todo lo que digan las redes sociales. Y Entonces, yo creo que eso afecta mucho a nuestra Quiero hacer una generación. comparación. ¿Cómo conociste al señor Roy? Súper rápido. ¿A Conocer través al de quién? ¿O cómo Señor, fue? ¿O llegaste tú mismo? ¿Tuviste una experiencia? ¿Cómo fue? gracias a internet. Porque, bueno, toda mi familia es evangélica, Ok. pero yo no le paraba. Bueno, de verdad fue internet. Conseguí en ese momento en que estaba, ya me había graduado, por fin soy ingeniero, lo logré. Casi un año sin trabajo, porque Ok. no conseguía Ok. trabajo en nada. Y cuando Ok. llegó el momento apretado, yo dije, bueno, ¿qué está pasando? ¿Y qué hice? Me metí en internet. Y cuando me metí en internet conseguí una página de un pastor en República Dominicana que él fue técnico, luego fue ingeniero y él creó una página porque él creyó, ¿no? Él tuvo su fe. Y científicamente él empezaba a escribir y investigar sobre todo lo que se te ocurra. De dragones, dinosaurios, neandertales. La pregunta científica que se te ocurra, él creó una página en internet para eso. Qué loco. Me la leí todas. Eran como casi 1000 páginas dentro del ¿Y sitio web. ya no existe? Y cuando me lo ¿O sí leí, existe? todavía está. ¿Todavía Antesdelfin.com. Valga la cuña. Pero una cosa increíble, y cuando me pongo a averiguar, cualquier cosa que yo tenía dudas, incluso de la Biblia, porque yo escucho mucha palabra, pero por fuera. Mira, de Adán y Eva, ¿dónde salió toda esta población si ahora somos 8.000 millones? Eso no puede ser, o todos somos hermanos, primos, o sea. Bueno, el hombre te explica que sí es posible, o sea, matemáticamente es posible crear generaciones, hablando de generaciones, a partir de una pareja. Con números, con datos. Claro. Y al ver la abrumadora realidad, yo dije, de Claro. verdad, hay un Dios. Yo digo que los más dados al tema del Señor son los silent, o sea, los bisabuelos. Por ejemplo, mi papá hoy en día es cristiano por mi bisabuela, que tenía la costumbre de siempre ir a la iglesia. Y era gente que era como más dada a la fe, y gracias a eso, porque ni siquiera mi abuela. A través de mi papá fue que llegó mi abuela también, porque él se afirmó. Pero era algo también, estaba más arraigado a nivel cultural en ese momento. Quizás a nivel de catolicismo, la gente era más dada a ir a la iglesia católica, a siempre ir a misa. Los abuelos eran como que tenemos que ir. El punto es que tenían ese hábito más arraigado y eso también influenció. Eso con el tiempo se fue dispersando por muchos factores que entraron. Obviamente más comodidad, porque al tener menos adversidades, pues obviamente te sientes más cómodo, como que no te hace falta nada, ni siquiera el Señor en este caso. La tecnología, obviamente, quizás también las generaciones que sufrieron tanto también, porque a lo mejor quizás mi papá lo tomó del punto de vista de que aceptó al Señor, pero quizás si fuera así otra persona se cansa, se fastidia, entonces quizás cuando tiene un hijo dice, no, es que a mí me obligaron siempre a ir a la iglesia, entonces mis hijos no van a pasar por esto, que es otra cosa, lo cual también surge la generación de cristal, que viene de esas generaciones que pasaron trabajo, que sufrieron, que de una u otra forma sus papás los obligaron a hacer cosas que no querían y entonces, o también cayó el comunismo en muchos lugares, que pasaron trabajo, entonces quizás emigran y llegan a un país donde dicen, mi hijo no va a pasar por lo mismo que yo pasé. Entonces le dan todo al muchacho, le dan todo al hijo y se vuelve más vulnerable a ser inestable porque está en una burbuja literalmente. Entonces, en comparación, yo quiero que vayamos por algo que es que, aunque tú naciste en una familia que era cristiana, por lo que dijiste, no es que le hayas parado mucho, sino que le paraste después que, bueno, conseguiste, eres una persona lógica, empezaste y dijiste, oye, esto es verdad porque es que tiene que ser verdad. Dylan, ¿cómo tú conociste de Dios? Y sé sincero, porque nuestra generación ha conocido de Dios de una manera muy diferente a Isa. Bueno, sí, primero yo no conocí a Dios de adulto, yo lo conocí más joven. Claro, es mi caso, ¿no? Es mi caso. Igual, mi familia es cristiana de toda la vida. Mi familia conoció al Señor por mi abuelo, pues mi abuelo se lo enseñó a sus hijos, que es mi mamá y mis tíos, y pues mis tíos con sus hijos, mi mamá conmigo. Si puedo hablar algo más personal, porque obviamente a pesar de que uno tenga No, pero fue familia, a través de... Fue a través de mi abuelo. De tu abuelo. De mi abuelo. ¿Pero quién te llevó a la iglesia? Tu mamá. Mi mamá, claro. Pero algo más personal, obviamente, a pesar de que uno tiene familia cristiana, uno siempre tiene su encuentro personal, ¿sabes? Uno siempre tiene ese momento O lo intenta donde tener. es... Exacto. Exacto, Y es ahí donde es tu momento
único, que tú decides ya conocerlo. ¿Consideras que lo has tenido? Sí. ¿Sí? Y yo considero que lo llegué a tener a partir de los 13 años, más o menos. Que empecé a servirlo más por gusto y no tanto porque pues mi familia me llevó. Porque mira, hay algo Sino que que fue por caracteriza decisión propia. muchísimo en nuestra generación, y ya estoy hablando de cuando queremos buscar de Dios. Nuestra generación es una generación que se acostumbró a buscar de Dios simplemente porque le dijeron buscar de Dios. Exacto. O sea, es una generación que se acostumbró a buscar de Dios porque tu mamá y tu papá te llevaban a la iglesia y pues tú dijiste, bueno, ya, esto es así porque es así. Sí, unos Pero yo deciden, no me imagino un Exactamente. domingo fuera de la iglesia porque unos deciden seguirlo y otros no. otros Claro. se quedan así. Y pasa que muchos no hemos salido o no han salido de ese estado de hipnosis, siguiendo a un Dios que es el Dios de sus padres. Y no se han encargado de conocer a Dios para Exactamente. hacerlo Su su Dios. Dios. Exacto. Exacto. Entonces, esta es una generación que por eso hablé al principio, que es una generación muy ignorante. Porque tú le preguntas a un chamito ahorita, y me ha pasado ahorita, ¿por qué crees en Dios? ¿Qué te dicen? Porque sí. Porque es Dios. ¿Cómo es eso? Porque me llevaron. O le preguntas alguna historia de la Biblia. No leen nada. No saben nada. No saben. Sí. No saben quién es José, qué hizo José. No No. saben quién fue David, qué hizo David. No saben nada. Nada más vienen a la iglesia porque papá y mamá vienen. Exactamente. Porque los Lo traen. ven como una costumbre, como voy Claro. ya y Ya. hasta ahí. O sea, como por cumplir, como No es algo compromiso, no. Mira, capaz mi no es algo papá me cuenta genuino, que cuando él aceptó a Cristo, que lo conoció a los 21 años, sí, no fue tan niño, lo conoció a los 21 años, me dice que eso era estudiar la Biblia, eso era vamos a ver y cómo cambio mi vida. Y me dice, por ejemplo, que él era ultra mega grosero, palabras obscenas, groseras, y que él entendía que el evangelio era cambiar su vida. Y se esforzó en eso y lo logró. Yo veo que esta generación, como ha crecido en la iglesia, siente que no tiene nada que cambiar. Sí pasa. Pues Sí siente pasa. que está bien porque está yendo a la Buen iglesia. punto. Sí. Exactamente. Entonces, a lo que quiero llamar, y obviamente, bueno, obviamente aquí hablamos bastante de nuestras generaciones, pero principalmente va dirigido, bueno, quizás a tu generación, que si podemos destacar una debilidad de tu generación es el orgullo. Sí. Ok. Sí. Sí, yo creo que sí. Sí. Porque en tu generación existía mucho el machismo, Ujú. que esta generación lo ha cambiado por otra cosa, porque es un extremo y el otro. Literal. Sí, se ha O sea, tu tergiversado. generación era una extrema conservacionismo Ok. y nuestra generación un extremo liberalismo. Exacto. Sí. ¿Me entiendes? Ok. Sí. Entonces, pasa que también nuestra generación tenemos que aprender que no todos los principios se doblegan, que los principios no se doblegan, que hay cosas que son absolutas y no relativas. Nuestra generación está acostumbrada a decir, bueno, esa es tu forma de pensar, esta es la mía, y Está así bien. somos. Exacto. Y así convivimos, Es como y que- así Es como que todo está bien. es No un importa mundo lo que tú donde no pienses. existe la verdad y no tiene sentido. Oh, wow. Ok. Entonces, queremos hacer un llamado, por lo menos yo hablo por mi generación, quizás no puedo hablar mucho por la tuya, porque quizás uno ve cosas que quizás no son, pero es un llamado a que busquemos conocer a Dios para realmente hacerlo nuestro Dios. Ujú. Y no solo buscar de Dios, que es lo primero, pero realmente enfócate en lo que quieres, ve tu vida, cómo lo puedes conseguir. Dios quiere eso que puedes conseguir. Sal de ese estado de ignorancia, sal de ese estado de que mañana será mejor, no importa que hoy no haga nada. Sal de ese estado en donde Sí. crees que estás bien porque toda tu vida has estado cómodo. Esa es la cosa, que esta generación dice como mucho, mañana va a ser mejor o todo va a pasar y no haces nada para cambiarlo, o sea, no va a ser Ujú. algo mágico. Y lo que me encanta también es que Dios es un Dios de generaciones, o sea, Dios ha estado con cada generación. Quizás las generaciones pueden cambiar su forma, cómo piensan, pero Jesús siempre va a estar allí. Me gusta mucho lo que dice el Salmo 90, que dice, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes de que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. O sea, siempre. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos hijos de los hombres.
O sea, Dios ha sido el refugio de todas las generaciones. Debe ser el refugio de todas las generaciones. Dios estaba antes de que las generaciones tuvieran nombre, aparte. Exactamente. Antes de todo estaba el Señor. El punto es que... Que eso es una estupidez ponerle nombre a las Sí, la verdad. Sí. En Es parte como sí. es una En forma parte como de sí. clasificar. Yo creo que de clasificar. Es más, estoy seguro que muchos que vean este podcast van a decir, yo era esa generación. Como que no van a saber. Sí, sí. Entonces, Pero el punto es entender de que Dios siempre va a estar puesto para cada generación. Ujú. O sea, indiferentemente de si eres una, si eres la otra. Porque también son cosas que, como dijimos hace ratico, son cosas que el hombre ha creado. Para Dios, o sea, no hay ninguna discriminación en sí, en cómo tú vayas a pensar o en qué año naciste o lo que y sea. a Dios no le importa tu generación No tampoco. le importa. O sea, No. Dios ¿a qué le- generación perteneces? Exacto. Si eres Z, X, o sea, Dios estuvo antes de todo. Y lo que me gusta es que Dios se revela, obviamente, a quienes quieren. Esto es una decisión. Dios no va a obligar Sí. a nadie. Roy, ¿tú tienes algo para decirle a tu generación? Porque yo le eché palo a mi generación. Soporten. Entonces, en esta conclusión, me gustaría que tú le digas algo a tu generación. ¿Qué consideras que tu generación debe mejorar? Bueno, un punto importante creo aquí es que todavía, vamos a decirlo de esa manera porque ya estamos a mitad de generación, de la mía por lo Sí. menos, todavía hay chance de hacer muchas cosas, de hacer cosas buenas, de hacer cosas nuevas. No solo por ti, tu familia, tu país, sino para lo que Dios quiere hacer. Porque ciertamente cada generación ha tenido como, y dividiéndolo con el tema de hoy, como una marca. Hubo gente que tuvo esos grandes avivamientos, eso fue antes de la mía, como 1 o 2 antes de la mía. Entonces llegó esta generación en la que sí, tenemos tecnología, tenemos acceso, hemos diversificado. Ahora, bueno, estamos en redes sociales con cosas evangélicas, con el Señor, con la iglesia, pero honestamente yo creo que falta más. Antes de que esta generación se acabe, porque ya, de nuevo les digo, ya vamos por la mitad. Vamos por la Antes de que mitad. esta generación se acabe, falta hacer aún más cosas. Es lo que yo pienso. Así Sí, es. sí, tu generación cree que el tiempo se le acabó y no se le ha acabado. Como que es Exacto. tarde. Aún queda Es tiempo. tarde. Aunque De hecho, y para tu generación, Dylan, Sí, para cerrar. eso es lo que yo quería decir, que es algo muy importante que dice Roy, que me parece interesante, que él dice que para su generación, que es como que están a mitad de camino, aún hay chance. Aún más chance hay para nuestra generación. claro. Y hablo en general, o sea, todos, hasta nosotros también. Algo que dice Corro que me gusta mucho, que es verdad, es que nosotros pensamos que ya conocemos a Dios con el simple hecho de ir a la iglesia. Ujú. Y conocer a Dios es mucho más que eso, muchísimo más que eso. Yo conozco a Abby porque he compartido con Abby y he compartido momentos con ella. Sé que no le puede gustar o que sí le puede gustar, igual con Juan, pero es porque he compartido con ellos. Exacto. Si nosotros convivido. no compartimos con Dios, ¿cómo vamos a conocerle de Exacto. verdad? No somos intencionales. Si no tenemos esa intención Ujú. de verdad buscarlo, saber quién es Él, qué le gustaría, qué no, ¿cómo vamos a conocerlo? Entonces, Seamos disruptivos. no es tarde. Vamos No a, es tarde. vamos Exacto. a tomar riendas, a tomar cartas en el asunto, a Nuestra- que nuestra generación genera- marque la época. Nuestra generación debe tener alrededor de 20 y algo de años. Claro. Somos niñitos, realmente. Ujú. A pesar de que muchas veces nos digamos, no, estamos viejos ya. Somos niñitos. Tenemos No, no todavía estamos. mucho para Exacto. tenemos mucho para Sí, conocer señor. al Señor. Y Sí, que, señor, y que entonces- se podrá haber clasificado todas estas generaciones, pero quien nos define es Cristo. Así Eso mismo. es verdad. Y Y debemos buscarlo. agárrate de la definición de Cristo. No importa qué generación seas y no importa qué tan mal hablé de tu generación, que probablemente sea la mía, porque es de la que hablé mal, no te sientas mal, más bien esto es un impulso. O sea, Claro. que tenemos que ser diferentes. Tenemos que salir de ese estado de hipnosis. Así Esta es. generación está hipnotizada por las redes sociales, por las distracciones, por una vida de mentira en las redes, en lo mismo que ya dije, Ujú. y todo. O sea, de verdad, tenemos que Así es. ser disruptivos y despertar. Por eso, suscríbanse, Denle like, denle suscríbanse, like. compártanlo, Hasta el próximo episodio. compártanle a una persona que esté en una generación ahí, tú sabes. Cualquier persona que entre entre estas generaciones, se lo ¿Verdad? manda. Que no Sí. entren tan- También, Aparte. también. Por Bueno. eso. Ok, Nos bueno, vemos. hasta el próximo Bye, bye. episodio.